Hay un poder dentro del mundo cripto que sinceramente infravaloramos y mucho. Estamos hablando de la CME, estamos hablando del mercado americano, que en estos momentos, señores, es más grande que cualquiera. Mirar por pantalla el Open Interest, la cantidad de bitcoins y contratos abiertos que tendría esta entidad. Estamos hablando de un total de 200.000 BTCs o el equivalente a 20.000 millones en apalancamiento. Ahora mismo equivalen al 32% de todo el mercado cripto de futuros. Esto, como estamos hablando, es desde el apartado de futuros. Si lo comparamos, por ejemplo, a Binance, que sería el segundo y el más grande por bastante diferencia, solamente sería el 20% de toda la cotización de la que estamos viendo. Por esto, la CME y su gráfico especial que deja gaps, que a más de una persona le extraña, es tan importante. Estamos hablando de lo que ocurre en la CME es un 50% más grande de lo que podría llegar a ocurrir en Binance. Es más, estaríamos comparando a la CME, que tiene el tamaño de prácticamente, por muy poquito, Binance y Bybit enteros juntos. Por eso es importante entender que si tenemos un movimiento muy violento en Bitcoin, es necesario que la CME haya tenido algo de involucración. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginar que tenemos un movimiento hacia arriba o incluso hacia abajo del precio. Ese movimiento que habría ocurrido, si ocurre con la CME cerrada, va a dejar un gap. Quiere decir, un broker, un exchange, que mueve igual que Binance y Bybit juntos no habría tenido ni un ápice, ni un solo dólar metido en toda su operativa. ¿No creéis que necesitan el beneficio de la duda, podemos decirlo así, el beneficio de cuáles son sus intereses? ¿Quieren comprar o quieren vender dentro del precio, teniendo en cuenta la magnitud absoluta de tamaño que tienen? Y es que mientras la CME ha estado cerrado, Bitcoin ha tenido una serie de movimientos bastante grandes y que han llamado mucho la atención. El más importante fue el gap que dejábamos en la zona de los 80 a los 77.000 dólares, que aún no ha sido rellenado. Pero teniendo en cuenta el flujo que habría tenido Bitcoin, oye, ya llevamos prácticamente un mes desde que eso pasaba y el precio no ha llegado a esa zona. Parece ser que la CME no quiere saber qué ocurre. Pero hay una cosa que sí que no se habría visto en la CME y que habría ocurrido en el precio. Y es los movimientos liquidatorios que teníamos en el apartado de Bitcoin. Por esto digo que hay que tenerlo mucho en cuenta. Tuvimos un movimiento liquidatorio cuando esta gente no pinchaba ni cortaba, no operaba, no compraba, no vendía, con lo cual no había parte de su liquidez dentro del movimiento, provocando así que cualquier tipo de movimiento que teníamos dentro del apartado de Bitcoin como tal y como lo conocemos dentro de todos los exchanges ocurriese con mayor facilidad y sin ningún tipo de resistencia. El momento, como se diría, exacto para liquidar a todos los traders incautos. Este movimiento liquidatorio única y exclusivamente ocurría en un momento en el que la liquidez era muy fina, era un momento en el que la CME estaba cerrada y en el que mover el precio era muy fácil, y aprovecharon la oportunidad para cargarse a todo el mundo. El vídeo de hoy no quiero que vaya sobre un movimiento liquidatorio que pasó cuando la CME estaba cerrada. Eso no tiene sentido. Simplemente era para avisar de la importancia que tiene este y que también habría que hacer análisis dentro del propio activo, con los gaps, con esos momentos cerrados que tiene, para ver qué es lo que acaba haciendo el gráfico en comparación a Bitcoin como tal. Porque si nosotros vemos ahora mismo, señores, qué habría ocurrido con los movimientos de la CME, vemos algo bastante interesante. No habríamos cambiado de estructura a lateral. Quiero decir, todos y cada uno de los mínimos que hemos tenido han sido mínimos que cada vez han sido más alcistas. Es más, el movimiento liquidatorio que teníamos cuando las altcoins caían tanto hasta esta zona de por aquí, no rompía los mínimos que hacían nuevos máximos históricos. Si nosotros nos fiamos de la CME, teniendo en cuenta la importancia tan grande que tiene en el mercado y que habría que valorarla más, que creo que se subestima bastante dentro del mercado, desde estos últimos meses seguimos y seguimos haciendo cada vez los mínimos más y más y más alcistas. Y en ningún momento se ha roto, en diferencia a lo que habría ocurrido con Bitcoin, que con este mechazo liquidatorio que tuvo, rompía incluso los mínimos que teníamos en el 27 de noviembre. Como ya sabéis, en el canal nos gusta analizar estructuras, ver qué es lo que pasa en el mercado y cómo se desarrollan para entender si estamos en tendencia alcista, tendencia bajista o en una lateralización. Cuando empiezan a romperse zonas de mínimos, empezamos a pensar en lateralizaciones o posibles caídas. El problema está en que si contamos con un activo que mueve el 30% de todos los futuros de Bitcoin, este aún seguiría en una tendencia alcista que no habría acabado. En todo momento habría estado haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas, y que queda por decidir si este máximo que estaría aquí acaba por encima de los anteriores máximos o por el contrario nos hace el primer máximo cada vez más bajista. Con esto simplemente una proposición, señores. ¿Qué os parece si a partir de ahora analizamos Bitcoin tanto en el propio gráfico que solemos tener todos y que vemos, y aparte en el de la CME?
Sobre todo en estructuras como la que vemos por pantalla, en la que buscamos cómo esos mínimos cada vez van subiendo más y más y más. Porque es importante tener en cuenta, como hemos dicho, un activo que mueve el 30% de todos los futuros y que cuando nosotros estábamos liquidando, este activo simplemente se despertó ya habiendo recuperado todo el movimiento del precio. Si hacemos caso a la CME, señores, si vemos la estructura que estaría desarrollando la CME, seguimos en tendencia alcista. Simplemente se habría ralentizado un poco. Esto cambiaría en el momento que uno de los mínimos haya sido rotos. Por ahora no estaría ocurriendo. Y sinceramente, el vídeo de hoy es para hablar de qué se supone que está pasando con este techo que estamos viendo, este parón que estamos viendo en la zona de los 100.000 dólares. Porque si lo comparamos a anteriores veces, a anteriores movimientos que habríamos tenido, no se parece nada a los techos que habríamos tenido. Sobre todo a nivel de las métricas que tenemos por dentro de Bitcoin. Porque si ahora mismo nosotros nos vamos a la importancia que tienen los futuros dentro de Bitcoin, vemos algo bastante interesante, señores. Cuando nosotros nos encontramos en zona de máximos, observar lo que pasaba cuando nos encontramos en 2021, cuando hacíamos otros nuevos máximos un poquito ya más ralentizados, cuando atacábamos la zona de los 70.000 dólares, en todo momento pasaba algo. Tanto Binance, OKEx y Deribit, los principales exchanges de futuros que tenemos, en todo momento saltaban por partes altas. Teníamos gran parte del movimiento basado única y exclusivamente en futuros. Para que nos hagamos una idea, cuando subimos a los máximos históricos que teníamos en 2021, aproximadamente el 50% de todo el movimiento de todos los bitcoins que se metían al mercado eran desde el apartado de futuros, haciendo que el sobreapalancamiento fuese una absoluta barbaridad. Lo mismo pasaba cuando teníamos el movimiento a la zona de los 70.000 dólares, que como ya sabéis también fue un movimiento bastante alcista, aunque más de una persona se habría metido a posteriori de esto. Y alcanzábamos incluso unas cotas de algo menos de un 40% de todo el movimiento siendo única y exclusivamente provocado desde el apartado de los futuros. ¿Y qué es lo que me parece raro y que ocurre ahora mismo? Hemos subido hasta los 100.000 dólares, un movimiento alcista muy grande. El porcentaje de apalancamiento que tenemos en comparación estaría incluso un poquito por debajo del 15%. Es que incluso en anteriores tops que hemos tenido que habrían sido un poquito más ralentizados, se encontraría aún más por encima. Estamos hablando de que los anteriores máximos, los 69.000 dólares, sí eran bastante más bajos, no tenían tanto apalancamiento como solemos ver, pero al menos intentaban alcanzar la zona del 20%. Es raro que tan poca gente opere desde el apartado de futuros y que el movimiento del precio que hemos tenido no haya sido desde este apartado. Y es que por pantalla tenemos uno de los gráficos que más me gusta a la hora de saber cuando estamos en un techo. Estamos hablando del funding rate y vemos, oye, como hemos comentado, algo bastante interesante. Máximos, funding rates totalmente estúpidos. Máximos, unos funding rates altos, pero como ya sabemos, no hubo tanta importancia desde el apartado de futuros. Nuevos máximos, funding rate que sobre todo se prolongaba durante bastante tiempo. Tenemos nueva zona de máximos y si comparamos todas y cada una de las anteriores veces, esta es la vez en la que menos funding rate hemos tenido y no solamente eso, en la que menos tiempo habría durado. Simplemente mirarlo a nivel de temporalidad, cuánto tiempo habría estado alcista este funding rate. No se puede ni llegar a comparar a todas y cada una de las anteriores veces que habríamos tenido. Es que se podría llegar a comparar más bien como cuando nos encontrábamos en los ETFs de Bitcoin. Unos pequeños picos alcistas y rápidamente a una zona de neutralidad en la que nos encontramos ahora. No os preocupéis que ahora os digo a dónde quiero llegar con todos estos gráficos. Pero de este funding rate del que estamos hablando, estos funding rates que marcan tops, que como ya sabemos, tienen que tener dos cualidades. Funding rates muy altos y una duración de tiempo larga. Así, marcan que hay una gran importancia desde el aparato de los futuros en el movimiento de Bitcoin. Y cuando prácticamente Bitcoin sube única y exclusivamente por los futuros, pues al final acaba cayendo. Pero como hemos visto, ese no es el caso ahora mismo. El caso es que tenemos un 15% solamente de toda la participación del apartado de futuros, y no solamente eso, sino que el funding rate habría durado absolutamente nada. Y no solamente habría durado nada en Bitcoin, sino que habría durado nada en todas las altcoins. Estamos viendo a lo único que nos podemos comparar, porque no tiene para echar más, simplemente tiene para echar un año, el funding rate que teníamos cuando nos encontramos en febrero y en marzo. Observar lo que ocurría. Observar cuánto funding rate había y durante cuánto tiempo duraba. Es que si nos ponemos a verlo, señores, podríamos decir que más o menos empezaba en el 25 de febrero y acababa pues en el 15 de marzo. Un aproximado de unos 20 días, teniendo en cuenta que luego posteriormente se elevaba a otros 5 o 6 días. Ahora, si nos comparamos a dónde nos encontramos ahora, las funding rates altos empezarían como en el 1 de diciembre y acabarían como en el 7-8 de diciembre. El funding rate como tal alto habría durado una única semana. Y si lo comparamos en cantidad de funding rate, yo creo que las diferencias son claramente drásticas de narices. Es que estamos viendo, bueno, es que no hay color entre unas y otras. Una dura una semana y los funding rates casi no suben. Obviamente suben, estuvieron altos, pero nada loco. Y por el otro lado, nos duran más de 20 días, tiene hasta un segundo pico de funding rate
Y no solamente eso, sino que llegan a cotas de hasta un 100% y 150% dependiendo de la moneda que llegues a ver. Esa es la realidad, eso es un top, eso es lo que teníamos en 2021, lo que tuvimos en los 70.000 dólares que nos hacía lateralizar durante 8 meses. A donde quiero llegar con esto es muy sencillo, señores. Me parecería extremadamente raro que tengamos un top de Bitcoin, que tengamos un movimiento que ya no va a subir más, en el cual el funding rate habría sido elevado única y exclusivamente 2 días. Vemos ahí, son 2 líneas en comparación a todos y cada uno de los días que lo tuvimos en anterioridad y que haya durado tan poquito tiempo. Que en apenas una semana ese funding rate haya decrecido hasta el absoluto suelo. Y todo eso mientras que tenemos la participación de futuros, como hemos visto hace un segundo, en un 15%. Decidme qué opináis vosotros, decidme qué pensáis de todo esto. ¿De verdad creéis que vamos a tener un top en el cual el momento de euforia dura una semana? Es que es la realidad. Habríamos tenido un momento de euforia, las altcoins subiendo, todo totalmente apalancado, los futuros absolutamente locos. Pero de normal este tipo de movimientos tan locos duran mucho tiempo. Hemos tenido en el 2021 incluso 3 meses de locura. 3 meses en el que no paraba todo de subir, y en el que los funding rates eran estúpidos, en el que el open interest era estúpido y en el que prácticamente los futuros dominaban todo el mercado. Hemos visto cómo llegaban a cotas de un 50% en Bitcoin. No quiero imaginar lo que pasaba en las altcoins. Me estás diciendo ahora que estamos en los 100.000 dólares, tenemos un retroceso que liquida prácticamente todo el mundo y que la euforia dura una semana, da un pico durante 2 días y que el apalancamiento que tenemos desde los futuros es un 15%. Y me estás diciendo que ahí va a ser el top. Obviamente, algo tenemos que tener claro, señores. Cuando el apalancamiento en prácticamente todas las altcoins no paraba de elevarse, es normal que tengamos liquidaciones. Es normal que saquemos a la gente que se ha apalancado más de la cuenta. No tendría sentido que gente con 50x, 30x gane dinero en el mercado. Al final lo que quieren es que la mayor cantidad de personas que ganen sean los que están en spot, los que están holdeando, o que no haya tanta avaricia. Este tipo de movimientos liquidatorios nos los encontramos en todas y cada una de las tendencias alcistas que han existido. Movimientos de una caída de un 15, un 20%, sacas a los apalancados y continúas con la tendencia. Una tendencia que por ahora la CME de los futuros de Bitcoin nos confirma que sigue ahí, en la cual ningún único mínimo habría sido roto y en estos momentos Bitcoin vuelve a reclamar la zona de los 100.000 dólares. Yo sinceramente, señores, no me voy a creer que estemos en un top, o al menos así lo veo, y si no, que me golpee de sorpresa el precio y pues perderé dinero, al igual con todas las compras que tengo ya hechas con anterioridad. No me voy a creer que haya un top hasta que tengamos varias semanas de funding rates altos, varias semanas de picos extremos de funding rate, varias semanas de open interest subiendo todos los días. Ahora mismo es que hemos tenido una semana, sí, con una semana ya empezabas a alarmarte, ya lo veíamos por el canal, pero decíamos siempre lo mismo. Oye, sí, tenemos el funding rate alto, tenemos el open interest alto, pero es que esto es normal en una tendencia alcista. Es normal en un bull run. El problema está cuando se prolonga durante varias semanas, cuando tenemos 2, 3, 4, 5 semanas en las que los funding rates están locos. El problema es que en una semana se ha ido todo al garete. Decidme qué opináis de todo esto en los comentarios. El día de hoy no estamos analizando nada de Bitcoin, simplemente ha tenido un pequeño rebote de toda la caída que ha llevado. Y quería comentar estas métricas, que para mí son cruciales en mis análisis, que las uso todos los días, como son el funding rate, el open interest, y que por ahora, para mí, simplemente no habrían marcado un top como tal. Eso lo veremos cuando el FOMO sea absoluto. Quiero saber, señores, qué pensáis vosotros en los comentarios, en qué punto queréis que nos encontramos, pero yo tengo claro una cosa. Desde luego, a toda la gente que queda todavía invertida en Bitcoin, si el precio de Bitcoin cayese desde donde está a plomo y nos metemos en un bear market y el máximo se habría quedado en los 105.000 dólares, más de una persona se va a quedar atrapadas y entre ellas, ahí voy a estar yo. Porque en estos momentos, señores, no les sale rentable liquidar más futuros. No les sale rentable tirar más el precio porque se han cargado a todo el apalancamiento en una vela de un 10%. Y recordad una cosa. La anterior vez, en 2021, para liquidar a todo el mundo, hicieron una vela de un 50% en todas las altcoins y de un 30% en Bitcoin. Eso fue una liquidación con pelotas. Ahora mismo, sinceramente, hemos visto la liquidación que ha habido y ha sido un 10%. La gente nueva se ha extrañado, pero los que llevamos ya aquí bastantes años hemos dicho, ¿por qué se ha liquidado todo el mundo con un 10%? Si de normal suelen ser caídas de un 20 o un 25. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de leches. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.